A ver, hay unas preguntas muy interesantes de Twitter. Yo puse, como siempre pongo, va a venir Ricardo Rafael, que les gustaría preguntarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, Miguel Torres, @meetof, dice, ¿las nuevas generaciones realmente entienden lo que sucedió en México en el 68 y lo que significó el movimiento estudiantil, o solo repiten una consigna hoy plasmada en letras de oro en la Cámara de Diputados? Yo creo que uno visita la memoria a partir de los lentes del presente. Es tu experiencia, lo que estás viviendo, se te vuelve el lente con el que miras lo que sucedió. Entonces, no creo que viva el 68 como lo vivieron Gilberto Guevara Niebla o Álvarez Garín. O Sería Porfirio Muñoz imposible, Ledo. o Porfirio Muñoz Ledo, o Luis Echeverría, ¿no? Lo vives a raíz de tu experiencia, ¿no? Si estuviste en el 132, lo miras de una manera. Si estuviste en alguno de los movimientos, no sé, de las víctimas de Ayotzinapa, lo mides de otra. Y yo creo que eso está bien, porque entonces no visitas un hecho histórico, sino reconstruyes memoria. Y la memoria es algo que compartimos con los que vivían antes y los que vivimos hoy. Esa es la memoria. Y creo que es una buena memoria, se recupera a partir de preguntas más que de respuestas, ¿no? De cuestionamientos sobre aquella realidad, en vez de la historia de bronce o la de oro, ¿no? Inconmovible, ¿no? Indiscutible. La reinterpretación es parte de nuestro disfrute, diría yo, a propósito de un hecho como este. Y además hay muchas cosas que no sabemos todavía, ¿no? Es una memoria como la mayoría de las que se construyeron durante la Guerra Fría, no sé, la muerte de John F. Kennedy o la de Luther King o la matanza el 2 de octubre aquí, que nunca sabremos toda la verdad porque hubo alguien encargado de destruirla. Es decir, alguien literalmente le puso dinamita para que hubiera cosas que no supiéramos. Entonces, tenemos fragmentos, vamos completando la narración y vamos teniendo una idea más o menos clara de lo que sucedió. Pero hay que advertir que hubo alguien que se dedicó justamente a que no pudiéramos hacer eso los que veníamos después, ¿no? Así es. A ver, Gerardo Tucam. ¿Qué hubiera pasado si en 68 hubieran ganado los desestabilizadores? Dice. Yo creo que ganaron los desestabilizadores. Estoy convencido. O sea, creo que Gustavo Díaz Ordaz, que Luis Echeverría, fueron individuos que desestabilizaron el país por 50 años. Mira, yo observo lo que pasó en Francia, ¿no? Un movimiento similar, donde hay un presidente, Charles de Gaulle, que dice tiren sobre ellos. Pero tienes a un primer ministro, que había sido secretario de Gobernación México, ¿no? Pues sí. Georges Pompidou, que dice no, vamos al diálogo. Y en Francia ese diálogo, que se vuelven los acuerdos de Grenelle, hace que drene toda esa energía social en un cambio muy importante de sociedad para Francia. Esa es una manera de estabilizar un país. Tirarles encima. Es una manera de estabilizarlo. Es que ya sabemos qué pasó. Yo me haría la pregunta contraria. ¿Qué habría pasado si hubiesen ganado los pacificadores del país? Que eran esos jóvenes que justamente marcharon en el 68. ¿Te parece verosímil? Es la siguiente idea. Que el 68 nació también por un intento claro de Luis Echeverría por influir en la decisión de Díaz Ordaz para que lo nombrara. A río revuelto, ganancia de pescadores. Si tú eres secretario de Hacienda y se produce una crisis económica, pues en la época del PRI, del dedazo, tú como secretario de Hacienda te volvías una buena carta para ser presidente, ¿no? Fue lo que le pasó a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Más o menos. A Miguel de la Madrid. Bueno, regrésate en el tiempo. Si lo que tienes es una crisis social, una irrupción como la que ocurrió, y sobre todo una matanza como la del 2 de octubre, echas mano, fue lo que hizo Díaz Ordaz, de tu secretario de Gobernación para que se haga cargo. Ahora, ¿esto lo leyó Luis Echeverría antes de que sucedieran las cosas? Yo creo que sí. Yo creo que se volvió en la voz más próxima a la oreja del presidente. Y en el momento que logró esto, más allá del 68, se convirtió en el candidato natural del PRI a la presidencia. Ahora, no me atrevería a decir que esa es la variable principal, ni la única. Claro. Ya el río estaba revuelto cuando Echeverría logró esa escucha de Díaz Ordaz. Felipe González te pregunta, arroba Felipe GC México. ¿No se sobrevalora el peso de este movimiento en el camino de México hacia la democracia? La izquierda electoral relevante surgió 20 años después, en 88. La alternancia tomó 12 más y 50 años en total para que la izquierda llegara al poder. En todo esto, ningún líder del 68 figuró. A ver, yo creo que los procesos sociales, las reformas culturales, toman mucho tiempo, ¿eh?
Entonces, 50 años no me parece poco No es- para valorar un hecho ocurrido cuando yo nací, pues si no es tanto tiempo. Ah, claro. Ahora, dicho esto, yo creo que hay una lectura equivocada. A ver, sin el 68 no habría habido guerra sucia. Sin guerra sucia no habría habido necesidad en 1977, 76, 8 años después, de normalizar la Los vida partidos de que los estaban partidos en la que clandestinidad. están en la clandestinidad, el caso del Partido Comunista. Y esa es la reforma que permite después la apertura del sistema político. Y muchos de los líderes que aparecen en 76, 77 desde las oposiciones, de derecha, de izquierda, conservadoras y liberales, habían participado de alguna manera en el 68, desde Diego Fernández de Ceballos, pasando por José Woldenberg, que era más joven, pero que ahí estuvo, varios de los líderes importantes del Partido Comunista, Gilberto Rincón Gallardo, Pablo Gómez. No es cierto, hasta los encarcelaron los principales líderes de la apertura democrática desde la oposición. Entonces yo creo que es difícil negar la participación del 68 en la transformación política democrática posterior. Y no olvidemos que aquel movimiento del 68 tenía como bandera las libertades democráticas y como vía para la acción la pacífica. Pues, ¿qué es la transición democrática mexicana sino una idea de ampliar libertades por la vía pacífica? Fue en 68 donde se fragó buena parte de ese discurso. Muy bien. Y la última, cocodrilo melancólico. Ay, qué gran nombre, cocodrilo O melancólico. sea, que no llora. Pues, no, está Melancólico que no llora. Dice, hola, he visto en redes que algunas personas hacen paralelismos entre 68 y los recientes acontecimientos en la UNAM. ¿Los hay o no? Creo que vale la pena aclarar este punto. Gracias. Gracias a ti, cocodrilo melancólico. Yo creo que hay un paralelismo que hacer. Hay una generación que está llegando como sujeto político a tambor batiente y que está rechazando la política tradicional y que le está exigiendo a la política y a los partidos que se renueven. Y eso se parece al 68. Creo que estamos ante una generación que se asume libre y quiere una amplitud de sus libertades mayor, de todas sus libertades, ¿no? La política, la civil, la sexual. Creo que en eso también se parece al 68. Creo que los gobiernos están ante el desafío de entenderse con esa nueva generación de gobernados o romper, criminalizarlos, agredirlos. A ver, ahí hay elementos donde el libro 68 nos ayuda para leer el presente. Hay otras cosas en las que no se parece nada, ¿no? Absolutamente nada. Es decir, no veo a Díaz Ordaz en el panorama, no veo a Luis Echeverría en el panorama, ¿no? Y en ese sentido hay que tenerle mucho cuidado a pensar que la historia es calca del pasado. Lo que ocurrió en el pasado, como memoria, no sirve para leer el presente. Eso está bien. Y mal haríamos en no usar el pasado para leernos, ¿no? Pero ir más lejos sí puede ser, como dice cocodrilo melancólico, una exageración. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Katy. Gracias por venir.